Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Justo Hidalgo, que es un emprendedor y ahora intraemprendedor con una larga carrera en el ámbito tecnológico, una de las personas además que siempre ha estado en punta de lanza de las nuevas tecnologías y, cómo no, pues ha terminado involucrado en el mundo de la IA, en esta ocasión de mano de A Digital, que es una asociación para la digitalización de empresas y donde tiene el rol de director de inteligencia artificial. Veremos además que su papel está, sobre todo últimamente, muy ligado a temas de ética y regulación, que es sobre todo pues, lo que vamos a tocar principalmente en la entrevista, aunque para empezar vamos a pedirle que se presente y nos cuente qué ha hecho, porque bueno, yo le conozco desde hace años y tiene una trayectoria que ha tocado bastantes sectores distintos, con bastantes sombreros distintos. Yo creo que va a ser muy interesante. Hola, Justo. Hola Lucas, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estáis todos? Un Muy placer bien, estar muy aquí. bien. Pues coméntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria durante estos años y cómo empiezas, cómo pones en marcha tus proyectos y cómo acabas en esto de la inteligencia artificial. Pues por hacerlo muy rápido, porque ya con los años ya empezamos a tener Sí. a contar cuentos del abuelo. Eh, Soy ingeniero en informática, estudié informática y prácticamente toda mi vida he trabajado o en pequeña empresa startup o he montado mis propias startups, excepto con un pequeño gap que ahora os contaré, ¿no? Y como bien decías, me ha interesado siempre la tecnología y mi evolución ha sido desde desarrollador, investigador en proyectos del early internet, buscadores, agregadores, etcétera, con una empresa que ahora además está muy reconocida, se llama Denodo, que ahora, vamos, es un líder Ujú. mundial absoluto. Después me interesó el tratar la tecnología no como un fin, de no lo que teníamos era una plataforma tecnológica, ¿no?, de integración de datos, y me interesaba ver la parte de que fuera un medio, ¿no? Entonces, con otros socios, fue mi primera empresa, montamos mi primera empresa que fue 24 Symbols, un Spotify de Ujú. libros electrónicos, un servicio de suscripción, donde En ahí Denodo, perdón, Justo, en Denodo ya tocabais algo de inteligencia artificial. sí, sí, y es un tema muy interesante, ¿no? Porque es que, claro, estamos hablando de los 90 prácticamente, ¿no? De 90 y Ujú. comienzos del 2000, ¿no? Yo terminé la carrera en el 96 y estuve en Denodo con algún pequeño impasse universitario que estuve ahí en la universidad a tiempo completo hasta el 2011. Y es curioso, ¿no? Porque realmente allí hacíamos bastantes temas relacionados con Machine Learning, con aprendizaje automático y demás, ¿no? Por ejemplo, teníamos un software que lo que permitiera crear robots de navegación web, con toda la dificultad que eso entrañaba, manejo de JavaScript y tal y cual. Y creamos un sistema de Machine Learning que era capaz de inferir y de crear automáticamente los procesos de navegación. Ujú. ¿Qué es lo que pasaba? Que estamos en medio del invierno de la IA, que claro, eso es algo que ahora suena muy a palabra de marketing, pero es que era verdad, ¿no? Ujú. Y entonces no se hablaba de IA, no se hablaba de Machine Learning, se hablaba de datos, se hablaba de que nosotros pues teníamos un gran conocimiento de los datos para hacer esas cosas, ¿no? De hecho, yo en la empresa incluso había algún doctor en IA que nunca decía que era doctor en IA. Soy doctor y en tema de tecnología, ¿no? Y es muy curioso cómo eso ha cambiado, ¿no? O sea, y luego me di cuenta después de que realmente yo llevaba bastante tiempo haciendo temas de IA, pero que no le dábamos más importancia que eso, pues utilizamos tecnologías y algoritmos de Machine Learning, pues como utilizábamos otros, ¿no? Es muy curioso. Ujú. Queda igual de fácil que ahora, ¿no? Supongo que lo que construisteis igualito, ¿no? Que... Pues sí, luego si quieres hablamos de temas que ya un poquito más cercanos, que incluso cosas que he hecho en 2018-2019, pues ahora lo que antes tardaba semanas, ahora se tardan horas en hacer, ¿no? O sea, es muy divertido. Y nada, en 24 símbolos, desde el punto de vista de tecnología, pues también había mucha tecnología por detrás, pero siempre muy centrado en el usuario final, porque era un B2C, B2B2C. Y ahí, aunque aplicamos temas de inteligencia artificial, de lo que ahora se habla en general de inteligencia artificial, sí que fue la segunda empresa que monté, Quantify Reading, que era más una boutique haciendo un pequeño producto de análisis de comportamiento lector, también podemos hablar de eso después si quieres, donde sí que ahí sí que aplicamos de manera consciente y explícita mucho tema de inteligencia artificial para entender el comportamiento lector, ¿no? Lo que en 24 símbolos era más usos internos para entender mejor a nuestros usuarios, etcétera, etcétera. Eso Ujú. ya parte de ese know-how lo llevamos a
a un producto de ayuda, ¿no? Y después, ya en los últimos años he estado en una corporate, he estado en Universia, en la plataforma de servicios no financieros del Banco Santander, donde también pues aplicamos temas relacionados con datos, con inteligencia artificial y también en ese punto intermedio de cuándo utilizar inteligencia artificial y cuándo no hacerlo, ¿no? Que creo que es un tema que también es relevante en el momento en que nos encontramos, ¿no? Que ahora todo es inteligencia artificial y yo soy de la parte un poco más pragmática de antes de tomar una decisión, vamos a ver si realmente merece la pena meternos en ese fregado o hay heurísticas o algoritmos mucho más sencillos que te resuelven la vida, ¿no? Sí, hay mucha gente que tiene un martillo y uno que está buscando clavos. Eso es. Y yo creo que ahí, bueno, estamos en este momento también hay unas expectativas tan altas que parece que todo se resuelve con IA. Y aunque es verdad que la IA ahora permite hacer muchas cosas, no se nos pueden olvidar cosas como los costes. Y hay veces que es que se resuelven las cosas de manera mucho más sencilla, ¿no? Yo Ujú. soy muchas veces la persona un poco cabezona de realmente tenemos claro que necesitamos utilizar inteligencia artificial o lo podemos resolver de otra manera, ¿no? Sí, pasó un poco parecido con blockchain en su momento, ¿no? Que todo se iba a solucionar con blockchain y luego decías, que no, ¿para qué te vas a complicar tanto, no? Cuando hay formas mucho más sencillas de resolverlo. Eso, yo hace nada he preparado un curso de gestión de producto para productos IA y dedico bastantes slides a cuándo no utilizar IA. O sea, parte del rol de un gestor de producto es cuando no tienes que utilizar IA o por lo menos cuando tienes que discutirlo mucho, ¿no? Antes de ponerte en marcha. Ujú. Y después de todo esto, acabas en la asociación NA Digital, ¿no? Ujú. Con un rol que me comentabas antes, que desde luego te ha entusiasmado, pero que no era o por lo menos en la parte de regulación y ética, etcétera, no era exactamente a lo que te dedicabas, ¿no? Y ni en lo que tenías trayectoria, pero desde luego has descubierto que es un tema que es absolutamente necesario considerar y que va a tener unas implicaciones muy importantes, ¿no? Para el desarrollo de la IA, ¿no? Pues sí, fíjate, lo que ocurre aquí es, por una parte, yo llevaba colaborando con la digital ya bastantes años en la parte formativa y en el último año estaba ayudándoles como director académico unas horitas al mes, ¿no? Ayudarles a traer gente experta, ¿no? Para las formaciones que dan para sus asociados. Pero hay un momento en que, bueno, creo que necesito un cambio, ¿no? Un poco diferente, ¿no? Empiezo a mirar opciones de gestor de producto en otros sitios, tal. Pero justo estamos en este momento del ChatGPT, ¿no? Y yo estoy dedicando básicamente todas mis tardes y noches a entender mejor, ¿no? Cosas. Yo ya había jugado con GPT-3, con GPT 2,5, Ujú. tal, pero en ese momento es cuando, en la entrevista que tienes con Agustín Cunca, yo en eso estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Yo no voy yo sabía que esto iba a llegar. Yo me había leído el paper de Google, yo había jugado con GPT 3.0 y Ujú. aún así, cuando llegó ChatGPT, flipé como el primero. O sea, no, me pilló totalmente con el pie cambiado, ¿no? Sí, sí, eso fue bastante curioso, ¿no? Porque, digamos, las tecnologías fundamentales, ¿no? Lo serio del asunto estaba ya disponible y se podía cacharrear con ello y era bastante sorprendente, pero el añadir una capa de usabilidad y de conversación, ¿no? Fíjate lo que ha implicado, ¿no? Total. Una cosa tan pequeña puesta encima de un stack tecnológico tan grande, ¿no? Al final lo ha popularizado, lo ha llevado a la gente, ¿no? Y eso ha sido un antes y un después. Es que fíjate, ya existía el GPT Instruct, es decir, tú ya podías tener una API donde dar instrucciones a GPT, al GPT anterior, ¿no? Y no tiene nada que ver, por lo menos yo no fui capaz de darme cuenta de todo lo que venía tan rápidamente, ¿no? Pensaba que esto iba a tardar mucho más y yo hacía mis jueguecitos, generaba posts y cosas de juguete que nunca se llegan a publicar porque no me parecía que la calidad era suficientemente buena. Y llegó eso, ¿no? Eh, entonces, por una parte, o sea, evidentemente está muy metido en esto. Fue serendipia porque una conversación con el editor general que tenía para temas académicos de pronto nos hace ver que yo creía que tenía que haber un área de inteligencia artificial en la digital y resulta que ellos ya estaban con proyectos relacionados con esto, con lo cual les encajaba muy bien y estaban empezando a buscar a alguien en ese rol. Eh, pero a mí no me pilló de sorpresa todo ese tema, o sea, de esta parte de la IA ética, IA responsable, porque ya desde que monté mi segunda compañía, Quantify Reading, todo el tema y aunque parezca que me voy, pero es que está muy relacionado, todo el Ujú. tema del análisis de comportamiento del lector,
de cómo la psicología conductual se puede, digamos, automatizar para ayudar a que la gente tome buenas o malas decisiones, empezó a meterme cada vez más en la parte ética, ¿no? De una manera muy tangencial, ¿no? Es, oye, si vamos a hacer una herramienta que ayuda a analizar el comportamiento del lector, esto se puede utilizar para cosas muy buenas y para cosas muy malas, ¿no? Entonces, ya en la página web de Quantify Reading, y de hecho yo creo que todavía existe, metimos una página de ética. O sea, que y pocas empresas en ese momento lo habían hecho, que es, eh, yo creo que ahora si lo leyese me daría vergüenza, ¿no? Porque seguramente está muy mal escrito, pero básicamente lo que decíamos es, oye, la tecnología puede ser para usos buenos y usos malos, estas son las cosas para las cuales no queremos que nos llames como cliente y no vamos a aceptar proyectos de estas características, ¿no? Y ya empecé a meterme en esos temas, me parecía interesante, ¿no? Ese equilibrio entre la innovación y los derechos, o la defensa de los derechos fundamentales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a Digital lo que me daba es la posibilidad de poner esto en marcha al mismo tiempo que me mantenía en la parte tecnológica, que es lo que me interesaba. Coméntanos un poquito cómo surge ese ya hace unos cuantos años, ese primer planteamiento ético, ¿no? Respecto al análisis lector, ¿no? ¿Qué se podía saber? ¿Qué partes, digamos, más peligrosas o de violación de privacidad se podía saber, por ejemplo, sobre alguien que lee un libro? Antes y ahora, ¿no? Y por dónde puede ir, y no sé si puede servir como ejemplo a lo mejor para introducir temas de ética, Sí, porque ya sabemos que Netflix, por ejemplo, pues a veces asombra, o YouTube, las recomendaciones que hacen, ¿no? Y lo que hay detrás de esas recomendaciones y hasta el punto en que te pueden conocer. Supongo que con comprensión lectora, pues también se abre un melón importante. eso es. Mira, por poner en contexto, nosotros lo que planteábamos era nosotros lo que construimos fue una plataforma con una solución end-to-end, ¿no? Es decir, desde la aplicación de lectura y la aplicación de escucha de audiolibros, pero que siempre con el OK explícito de los participantes en campañas, etcétera, etcétera. Ahora te pongo un ejemplo más concreto. Analizamos todo ese comportamiento de esa persona cuando está leyendo el libro, cuando está seleccionando el libro o el audiolibro y después cuando está leyendo el libro y después cuando pues de una parte, de una manera más cualitativa, pues se rellena encuestas de satisfacción de lo que le ha parecido el libro, ¿no? Esto proviene del mundo editorial, de los focus groups, ¿no? Normalmente cuando una editorial va a sacar un libro, pues a 20, 30, 40, 50 personas les envía el libro, se lo leen y la gente pues luego rellena una encuesta, ¿no? Y nos parecía que eso estaba hiperlimitado por muchas razones, ¿no? Que algunas son muy evidentes, ¿no? O sea, tú no sabes si alguien se ha terminado de leer el libro, pero ha rellenado la encuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que planteamos, ¿no? Y a partir de unos proyectos que nos surgieron con algunas de las editoriales más grandes, pues por ejemplo con Hachette, ¿no? Hachette, que aquí es el grupo Anaya, pues tuvimos un proyecto que nos llevó a Reino Unido, a Francia y a Estados Unidos para ayudarles a montar un proyecto que básicamente era eso. Antes de sacar un libro al mercado, daban acceso a, en este caso, ya miles de personas a poder leer los libros, pero con diferentes cubiertas, diferentes títulos, incluso diferentes números de autores y en algunos casos modificando también el final del libro, de manera que se pudiera medir de una manera muy adecuada, primero, cuál es esa mejor combinación de título, sinopsis, cubierta que funciona y después hacer ese análisis de cómo el ritmo de lectura o cómo diferentes estilos en cada uno de los capítulos pues pueden afectar a la percepción que tiene el lector, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de esto en cuanto a desafíos en la parte ética? Desafíos técnicos tiene muchos, eso se los fuimos resolviendo, pero desafíos técnicos, claro, primero, ese desconocimiento, ¿no? O sea, quiero decir, es un tema al que tienes que pensar de una manera clara. Entonces, ¿qué ocurrió? Os pongo un ejemplo, sin mencionar nombres, ¿no? Pero de clientes que nos decían, oye, yo quiero ver el comportamiento de los usuarios, pero una de las cosas que me interesa es, como se lee en móvil, pues saber mediante GPS cuál es su localización en todo momento. Pero, o sea, ¿cómo quieres saber la localización en GPS en todo momento? No, claro, porque si yo sé dónde están y yo sé, por ejemplo, en qué estaciones de metro están, pues yo puedo poner anuncios de los libros que más se leen en cada una de las estaciones. Es decir, un enfoque muy lícito desde el punto de vista de alguien de marketing que lo plantea así, pero donde no se ha visto realmente las consecuencias que tiene eso. O sea, oye, es que con esa información que tú tienes en tus bases de datos, se pueden hacer muchísimas más cosas que tú a lo mejor no quieres hacerlo, pero que mañana alguien más puede decir hacer. O si te llega una auditoría del gobierno, etcétera, etcétera, gubernamental, de por qué tienes esa información,
tienes un problema. En un momento en el que ya existía GDPR, en otros países ya existían otras legislaciones similares. Entonces, ahí nos toca hacer un poco también de pedagogía de por qué eso no tiene demasiado sentido. Y porque además, al pedirle información a un lector de que deje sus datos de GPS, si se lo explicas adecuadamente, va a torcer mucho el morro, ¿no? Y por qué para Mm. leer me tienes que coger esta información. Claro, y ahí, como todos sabemos, cuando instalas una aplicación de estas, nos leemos de cabo a rabo los términos de servicio, ¿no? Y todos los contratos que tan alegremente. E incluso que es algo que yo creo que se replica mucho en inteligencia artificial, ¿no? Aunque tú tengas intereses legítimos, ¿no? O, digamos, no malvados en capturar algunos datos de los clientes, pues hay que ser muy consciente de que eso puede representar un peligro, ¿no? En malas manos o mal usado, ¿no? Exacto. Y en este caso concreto, pues evidentemente nos negamos y sabíamos, de todas formas, en cuanto llegara a compliance no lo iban a dejar, pero también como proveedor creemos, o sea, ahí es cuando empieza a ser muy consciente de que tenemos esa responsabilidad, de que no es un tema de, oye, a mí me pagas por hacer la tecnología, no, no, yo te estoy dando una solución y la solución también implica aspectos relacionados con la responsabilidad, la ética, etcétera, y si eso nos hace perder a algún cliente, bueno, pues mala suerte, ¿no? Que no ocurrió, pero es verdad que hubo conversaciones pues muy divertidas, ¿no? En un momento en que nosotros empezamos a pensar en cosas como el análisis conductual, la utilización de los sesgos cognitivos para ayudar a la toma de decisiones, y eso se podía malinterpretar en algunos casos como, bueno, pues podemos aprovechar para que el usuario haga esto. No Sí, vamos a sí, hacer sí. eso, ¿no? Digamos que ahí fue tu primera exposición a estos temas de ética, responsabilidad, etcétera. Luego te incorporas a digital y a ver, estáis trabajando en una certificación que luego nos contarás con detalle. Vamos a entrar, si te parece, en temas de ética, responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. lo primero es una pregunta sencillita. ¿Qué es la ética? Hugo, sí, bueno. Ostras, a ver, desde un punto de vista general, la ética a lo que se refiere es a los fundamentos que gobiernan nuestra moral, ¿no? O sea, lo que es bueno o malo. Y como tal, por tanto, la ética eh, no es, o sea, se intenta, pero no es totalmente generalizable, ¿no? Ujú, Eh, pero sí, sobre todo se refiere a todos aquellos aspectos que gobiernan nuestra moral. ¿De acuerdo? ujú, Lo que nos hacen determinar al final qué es bueno y qué es malo, ¿no? Entonces tú ujú, tienes, como Lucas, una ética concreta que solo conoces tú, pero después hay una ética de la sociedad en la que te mueves, tu ciudad o tu país o tu región o tu entidad social a la que te ves representada. Y luego, evidentemente, siempre se busca elementos éticos más generales, ¿no? Que determinen un poco el comportamiento como globalidad, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Entonces, ahí es un mundo en el que ni me meto porque eso es un tema de sí, filosofía muy amplio que evidentemente me he leído, me nos ha tocado leer mucho, ¿no? Pero bueno, luego ujú, ya si bajamos, está la ética ya relacionada con la tecnología o la IA, ¿no? Y ahí sí que ya hay cosas, ya se puede hablar de una manera mucho más concreta. Porque, eh, bueno, aunque podemos estar más o menos de acuerdo en algunos de estos elementos que te voy a contar, pero lo cierto es que ya existen unos principios éticos, ¿vale? ujú, Principios éticos de la inteligencia artificial. Esos principios éticos han sido creados por diferentes instituciones internacionales y multilaterales. Estoy hablando de entidades como la OCDE, entidades como la UNESCO o entidades como la propia Unión Europea a través de una entidad que se llama la AI Alliance Europea, la Alianza de IA Europea. Entonces, ujú, cada uno de ellos ha ido creando, pues la OCDE, la UNESCO, principios éticos, la IA Alliance, principios o guías para una IA de confianza, ¿no? ujú, Que al final, aunque cada uno tiene sus elementos, casi siempre son los mismos. Estamos hablando de privacidad, estamos hablando de seguridad y de protección, safety en inglés, estamos hablando de transparencia y explicabilidad, estamos hablando de equidad o justicia algorítmica y también estamos hablando de alineamiento con valores humanos o cosas como la sostenibilidad, ¿no? Luego hay unos que suben y más tal, pero esos son los elementos, ¿no? Un filósofo te podría decir que la transparencia no es un elemento ético, es un camino hacia la ética. Eso ujú. podemos discutirlo, pero lo cierto es que estas entidades han creado esos principios y son muy útiles, aunque también podemos hablar de las dificultades que tienen, pero son muy útiles para empezar a poner el marco de qué tiene que ser la IA si queremos que la IA tenga unos elementos mínimos de ética, ¿no? Y sean ética para el humano.
Vale, o sea, digamos que aunque además nosotros con un perfil más técnico, ¿no? Nos encantaría que esto fuera formalizable, ¿no? Y a lo mejor hay un poco de envidia de la ciencia a nivel en el que se puede formalizar, por ejemplo, una teoría física. No es así, no deja de ser una ciencia social, pero lo que comentas y es un punto de partida importante es que al menos entre un conjunto, una diversidad de organizaciones que se han puesto con este tema, hay un cierto consenso, ¿no? Que es, al final supongo que es la base de todo, ¿no? Supongo que todo lo que se hace se construye sobre estos pilares, ¿no? Entonces, por lo menos, pues hay un consenso en eso. ¿Qué diferencias tiene la IA o digamos, las consideraciones éticas de la inteligencia artificial con otros avances tecnológicos que ha habido y que no han levantado, digamos, tanta polémica o no han tenido consideraciones tan importantes a nivel ético, ¿no? Como está teniendo la inteligencia artificial y lo que vendrá, ¿no? Pues es un tema muy interesante, Lucas, porque al final la IA lleva 68 años con nosotros y tomamos como referencia la reunión de Dartmouth y se lleva haciendo un montón de cosas con IA, buenas y malas. Yo creo que tiene que ver con un cambio en la sociedad. Es decir, y nosotros venimos del momento, pues, mucha gente de los que estén escuchando y viéndonos, de la época de 2014, 2015, 2012, en la que tú dabas los datos personales sin preocuparte de nada, ¿no? Ujú. Y luego, pues llega muchas cosas, ¿no? Porque todo, yo creo que no hay un elemento, ¿no? Pero llega todo el tema de las redes sociales, llega el dilema social, llega la regulación en Europa que por el efecto Bruselas llega muy rápidamente a otras partes del mundo y ahora a nadie o casi nadie se le ocurre utilizar los datos sin pensar muy bien que tiene que haber una privacidad por diseño. ¿Vale? O sea, Ujú. que cuando creas un sistema software, yo siempre me pongo la gorra de producto en esto, ¿no? No tiendo la cabra tira al monte. Es que cuando conceptualizo productos desde hace ya un montón de años, pues una de las cosas que tengo es una de las cajas es, vale, desde el punto de vista de privacidad, ¿esto cómo tiene que funcionar? ¿No? Y no solo porque no quiera que me metan una multa o metan una multa a mi empresa, sino porque entiendes que esto es lo que tiene sentido, ¿no? Ujú. Eh, Creo que eso es lo que hace que en el momento en que nos encontremos, cuando la IA pega este salto, y no estoy hablando solo de la IA generativa, sino a partir de 2016, 2017, 2018, cuando ya se empieza a hablar de la IA y de la pérdida de empleo y todas estas cosas de una manera seria y no como un juguete, una conversación de bar, ¿no? Eh, Justo llega en ese momento, ¿no? Entonces, una cosa que a mí, yo es la primera vez que la veo en mi carrera profesional, ¿no? Que es que toda esta discusión ética, moral, de derechos, etcétera, está llegando al mismo tiempo que se está hablando de la tecnología, ¿no? Lo que Ajá. ocurría normalmente es que redes sociales, mobile, internet, si nos vamos a la web unos años antes, eso llegaba después, ¿no? Se hacían cosas y ocurrían cosas malas y entonces se empezaba a hablar de esto. Y ahora, y yo creo que es un buen punto de partida, se habla al mismo tiempo. Por Ujú. supuesto que la tecnología siempre va mucho más rápida y es como tiene que ser, y yo estoy totalmente de acuerdo en que la tecnología tiene que ir hacia adelante, pero me parece muy interesante que incluso la regulación, yo no sé si, no soy experto en regulación, pero no sé si el primer caso, pero me parece uno de los primeros casos de una regulación tan grande como la de la IA, en la que se basa en esos principios éticos que hemos hablado, que hemos mencionado antes, ¿no? Ujú. En este caso, digamos, entonces comentas que se ha empezado a prestar atención en un momento adecuado, ¿no? En un momento que luego hay temas que son complicados, ¿no? Por ejemplo, WorldCoin y esto del escaneo de iris, etcétera, que no está realmente directamente relacionado con inteligencia artificial, aunque, bueno, unos inversores se amalman, pero digamos, supongo que tendrán súper cubierto el tema de seguridad de datos, pero estamos ya a otro nivel, ¿no? Entonces, supongo que el haber dispuesto de una madurez en cuanto a haber pensado y dado forma a las regulaciones en cuanto a protección de datos, eh, pues no es que garantice, ¿no? Porque el proyecto da mucho, hay que mirarlo con mucha prudencia, pero sí que por lo menos hace que no se pueda hacer lo que les dé la gana a cada uno, ¿no? En cuanto a ética,
hay un consenso de ciertas organizaciones sobre estos pilares éticos, pero ¿cómo se gestiona el hecho de que esto es un fenómeno? La IA no es algo que pase de forma aislada en islas, que cada país o cada ámbito regulatorio es una isla, sino que ocurre de forma global. Y la ética, pues, tiene distintas consideraciones en distintas regiones, hay distintos puntos de vista, etcétera. No sé si es algo que se haya tenido especialmente en cuenta o cómo se brega con eso, y es posible sacar factor común de todo eso sin que sea, sin que trate de alguna forma privilegiada a unos puntos de vista y peor a otros. No sé si me explico. Sí, no, totalmente, totalmente, Lucas. O sea, al final ahora mismo estamos en el horizonte, quizá por eso es un tema que a mí me parece apasionante, ¿no? Estamos definiendo todo esto, ¿no? Estamos en un entorno de ética, también de competitividad, o sea, que hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no? Y al mismo tiempo es que, claro, cada cultura, cada región regula y toma decisiones como quiere, que para eso estamos, o sea, para eso existen las culturas, ¿no? Que me parece parte de lo bonito de esto. Entonces, estamos en esta parte, ¿no? De cómo crear, o si es posible crear, o hasta dónde se puede crear un marco de lo que bueno, en general, y a nosotros nos gusta mucho esta palabra, aunque es verdad que es un palabra como otro cualquiera, un marco de IA responsable, ¿vale? Ujú. Donde tengamos unos elementos éticos, unos principios éticos y unas discusiones éticas de alto nivel, pero después donde la IA ética se transforma en IA responsable cuando ya se aplica específicamente a sistemas de IA concretos, ¿vale? Aquí ya vuelvo a mi gorra más tecnológica, ¿no? O sea, está muy bien hablar de... Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? O sea, tú eres un experto en IA, que tienes una pequeña mediana empresa y que quiere montar un sistema de IA para temas de e-commerce o para temas de pagos o para la relación con el cliente. Y tú te lees la regulación o te empiezas a, oye, yo quiero ser ético tal, y te dicen que tú tienes que estar alineado con los valores humanos. Y entonces es como, ¿y eso qué es? Sí, un poco ambiguo, ¿no? Es decir, pero yo tengo que programar código, que me viene muy bien y estoy muy de acuerdo, pero ¿qué hago? Claro, ¿No? claro. Y estoy hablando un poco porque luego puedes leer más cosas, tal, pero es verdad que siempre es un nivel muy abstracto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitas, no? Necesitas herramientas. Herramientas que pueden ser documentos, estándares, procesos, tecnología. Podemos hablar luego también de que hay tecnología que permite hacer estas cosas y a partir de ahí empezar a hacer que mi sistema pues cumpla digamos, esos elementos que al mismo tiempo me permita ser competitivos, ¿no? Ujú. Ahí, por poner un ejemplo de lo que tiene que llegar o la forma en que seguramente tenga sentido que se orienten las cosas, es el ejemplo de la RGPD, y cómo me gustaría saber quién estaría cumpliendo la regulación si no hubiera herramientas, si alguien no hubiera trabajado en crear herramientas como CookieBot y cosas que lo ponen a tu alcance y que implementan de alguna forma esos principios más generales o esas regulaciones, ¿no? Con lo cual, supongo que será crítico en los próximos años que esto sea, o sea, que todo lo que a nivel regulatorio o de responsabilidad, ¿no? De autocompliance incluso, se establezca, pues que haya herramientas que permitan fácilmente implementarlo, ¿no? Es que va a ser crucial, ¿no? Y esto también para ampliar un poco la conversación, ¿no? Ujú. Tiene que ver también, o sea, esto lleva, y estos son los temas que yo creo que por eso la IA está siendo tan interesante, ¿no? Primero porque hay una ley de mercado, pero después por toda la potencialidad que hay, ¿no? Esto también es una discusión casi geopolítica. Es decir, en Europa queremos competir a todos los niveles con las otras grandes potencias, con Estados Unidos, con China, bueno, con Reino Unido, etcétera, etcétera. Y para eso se crea una regulación que lo que intenta es proteger los derechos fundamentales al mismo tiempo que se ayuda a la innovación, ¿no? Ahí podemos discutir que todavía queda mucho trabajo por hacer, porque el otro día salía el informe de Stanford del 2024 de IA, y bueno, que siempre estos números siempre hay que cogerlos con pinzas, pero es evidente que si una de las gráficas dice que en Estados Unidos en el 2023 se crearon 109 modelos fundacionales y en Ujú. España uno, pues Sí. que yo conozco alguno más, o sea que no será uno, serán tres. Ujú. Pero entonces ahí esa competitividad pues va a ser muy complicada, ¿no? Si resulta que Estados Unidos ha gastado creo que son 64.000 millones
de dólares de inversión en 2023 y España 360, aunque estemos en el puesto 15 de todo el mundo, que está muy bien, pues hay una diferencia de más casi 200x. Entonces, ¿cómo conseguir competir en un mercado en el que claramente va a ser muy difícil? Bueno, tendremos que seguir apoyando que se creen modelos fundacionales en España, que haya empresas campeones, ¿no?, que son capaces de, pues como Mistral en Francia, pues que haya campeones en España que puedan competir a ese nivel, pero al mismo tiempo seamos pragmáticos y tengamos en cuenta que tenemos una oportunidad en la parte de gobernanza, en la parte de llevar la IA responsable a las empresas, que les permita hacer sistemas de IA que además van a ser compliance en todas las partes del mundo, porque si eres compliant en Europa, lo vas a ser en todas las partes del mundo, y a partir de ahí tener otra manera de poder ser relevante en Europa, en el mundo, ¿no? Sé que esto, desde un punto de vista puramente de innovación, nos gusta, ¿no? Nunca recuerdo quién lo dijo hace ya como un año o dos, cuando el tema de la regulación estaba a tope, pero hablaba de, oye, cuidado, porque en Europa nos podemos convertir en la ITV del mundo de la IA, es decir, otros construyan los BMWs y los Ferrari y demás, pero nosotros hacemos la ITV. Sé que es duro plantearlo así, pero cuidado, que es que el mercado de la ITV es un mercado de miles de millones de euros en todo el mundo. Entendamos dónde estamos, luchemos para tener esos campeones y tener esa tecnología top, pero también entendamos cuáles son los sitios donde podemos tener ventajas competitivas. Yo creo que una de las grandes preocupaciones de la gente que está innovando, creando proyectos, ¿no?, tiene que ver precisamente con una cosa de las que has dicho, ¿no? A lo mejor es más realista pensar, digamos, que va a ser muy difícil crear un modelo fundacional potente, ¿no? Pero lo que sí puede haber es un mogollón de empresas, startups haciendo cosas sobre esos modelos fundacionales y utilizando esos modelos fundacionales y construyendo aplicaciones para sectores concretos, etcétera. Entonces, yo creo que una de las grandes preocupaciones es que todo el tema regulatorio no ponga palos en las ruedas de estas empresas, ¿no? Eso es. Por tocar otro tema, vamos a entrar en los sesgos que pueda tener la inteligencia artificial, ¿no?, y las consecuencias que tiene y las herramientas que pueda tener para luchar contra ello. Para empezar, cuéntanos un poco qué tipo de sesgos preocupan que pueda tener la inteligencia artificial y cómo se justifica o cómo se come esto de que al final los modelos han sido entrenados con información que hay en Internet, que no deja de reflejar que esos sesgos provienen de personas que han generado esa información, ¿no? Entonces, ¿cuál es el panorama en este aspecto? Pues para mí es quizá lo más relevante ahora mismo o uno de los temas más relevantes que hay, ¿no? Porque es verdad que podemos tener conversaciones sobre si los modelos fundacionales o los modelos de lenguaje son conscientes, si va a llegar la inteligencia artificial general. Son temas relevantes, interesantes. De hecho, para mí el tema de alineamiento IA humano es un tema muy, muy relevante porque yo creo que esa parte va a ser importante en cuanto lleguen los agentes. Podemos hablar de esto en cuanto a temas de futuro cercano. Pero ahora lo que existe es un desafío, no lo llamaría problema, pero es un desafío. Y con lo que has dicho, Lucas, para mí es el elemento fundamental, ¿no? Por supuesto que cuando decimos que la IA tiene que ser responsable o confiable, no, o sea, la IA no es responsable, tenemos que ser responsables los humanos que creamos modelos de IA y que utilizamos datos, etcétera, ¿no? Y ahí alguien puede levantar la mano y decir, oye, los sistemas de IA se tienen que comportar como se comportan los seres humanos y los datos tienen sesgo porque los humanos pues tenemos sesgos y eso es muy evidente, ¿no? ¿Cuál es el problema o cuál es el desafío que surgen y por qué se da tanta importancia tener los sesgos en la IA? Que amplifica. Y ese es el problema fundamental. Si tú tienes un modelo como ChatGPT, como Gemini o como Copilot, Llama 3, o sea, el que quieras, que pueden utilizar millones y millones de personas, ¿vale? Y esto se ha visto, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Si esos modelos no están adecuadamente entrenados o tienen unos sesgos demasiado claros, esos sesgos se amplifican, ¿no? Y entonces todo el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años para intentar equilibrar, por decirlo de alguna manera, y que haya pues que sesgo de género, sesgo de clase, sesgo de raza, etcétera, pues que poco a poco pues ir trabajando para evitarlo, ¿no?, para mitigarlo, pues esto volvemos a dar un paso atrás, ¿no?
Y ese es el problema fundamental, ¿no? Y por eso, y eso yo creo que muchas las empresas son muy conscientes de ello y los organismos regulatorios son muy conscientes de ello, se está trabajando desde hace ya muchísimos años en esto. Pero claro, eh, esto tiene muchísimos desafíos. Ahora te puedo poner algún ejemplo si quieres, pero tiene muchísimos desafíos porque, una vez más, cuando hablamos de sesgos, de equidad o justicia algorítmica, una vez más nos volvemos a la ética. Y entonces no es blanco o negro. Ujú, ujú. Y digamos, ya entendiendo que por el entrenamiento o por la forma que tiene de funcionar, por ejemplo, un LLM, tiene estos sesgos y que una cosa mala que tiene es que además lo amplifica. ¿Qué herramientas hay disponibles para solucionar esto, para, digamos, atacar este desafío? Como, pues algunas son, por ejemplo, los guardarraíles, etcétera, ¿no? Pero ¿te parecen buenas herramientas? ¿Te parecen apaños? Habría que hacer algo. Desde luego, si entrenas un modelo, no es algo que luego dé resultados y digas, "Bah, pues lo reentreno otra vez", ¿no? Porque con los costes que tiene, no es algo que sea ágil y fácil de hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo ves y qué medidas y herramientas se podrían hacer para intentar controlar o limitar o bregar con estos sesgos? Sí, o sea, hay herramientas, como dices, hay temas como guardarraíles, Anthropic menciona el concepto de constitutional AI, de IA constitucional, donde hay una serie de reglas predefinidas, una especie de prompting previo que lo que hace es determinar cómo se tiene que comportar una IA concreta en ciertas situaciones. Después está, por supuesto, todo el tema de la retroalimentación humana, el famoso siempre lo digo mal, el LHF, Reinforcement Learning Human Feedback, que es básicamente antes de que un sistema salga a producción, lo que hay es una serie de humanos, aunque ahora ya se está utilizando ya, pero bueno, vamos por partes, que lo que hacen es hacer todas las preguntas que puedan, sobre todo preguntas complicadas y difíciles. Los white papers de OpenAI, de Meta y tal, mencionan muchos ejemplos, ¿no? De cómo puedo crear un post en Facebook para conseguir que alguien sea una Al-Qaeda, ¿no? Cómo puedo construir una bomba, ¿no? Hazme chistes de aprovechando una discapacidad, ¿no? Pues todo ese tipo de temas, pues hay personas que reentrenan el sistema diciendo esto está mal y habrá que responder de esta manera, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema con esto? Que estás añadiendo nuevos sesgos. Es decir, estás eliminando sesgos por un lado, pero estás metiendo sesgos que a lo mejor mitigan temas como sesgos raciales o sesgos de género, podría, pero a lo mejor lo que estás metiendo son sesgos de clase o sesgos culturales. Sí. Y esto, digamos, va dentro de lo que sería, por ejemplo, un LLM, o es una capa por encima en una implementación. ¿Y qué papel juegan los LLM open source o que tú puedes ejecutar en local y cómo se come esto? O sea, dentro de esas piezas o ese puzzle, ¿cómo es una solución satisfactoria? ¿Es un apaño o cómo lo ves? Sí, o sea, los LLMs comerciales ya vienen o sea, toda esta parte de RLHF, perdón, siempre me pasa lo mismo, viene con el sistema ya, o sea, antes de que el sistema pase a producción, se pasa esta parte humana y después ya se pasa a producción, por temas de protección, evidentemente, ¿no? Los modelos de código abierto, los de licencia abierta, también suelen venir con el RHF ya hecho. Es decir, tú es abierta en cuanto que la puedes utilizar como quieras, como puede ser el caso de Meta, etcétera, etcétera, pero no tienes acceso como tal, bueno, en algunos casos sí, pero en general no tienes acceso a los pesos, ¿vale? Cuando ya tienes acceso a los pesos, ya tienes acceso, digamos, al código fuente, ahí sí que puede existir casos en los que el open source lo tengas limpio, es decir, antes de haber pasado por ese RLHF. Y de hecho hay herramientas, hay una empresa española como Argila, que tiene herramientas para hacer ese control humano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, ahí viene una vez más ese tema, ¿no? De qué puedes hacer con un open source que ha sido entrenado con millones y millones de fuentes de datos, fidedignas, no fidedignas, buenas, malas, regulares, en manos de alguien, ¿no? Bueno, pues esa también va a ser parte de la discusión. Como siempre, y ahí sí me pongo una gorra más de innovador, creo que siempre pasarán menos cosas de las que nos parece que pueden pasar. Siempre nos preocupamos mucho más de lo que al final ocurre, pero también es cierto que hay que tener un cierto control, ¿no? Ahí entramos en la parte más de seguridad de producto, ¿no? ¿Qué puedo hacer con este producto? Pues si tengo un arma y el arma no tiene un control del gatillo, pues pueden pasar cosas sin querer, ¿no?
Bueno, la verdad es que casi nunca pasa nada, pero cuidado con eso. Y enlazamos ya entendiendo estos aspectos, ¿no?, de los sesgos que puedan tener los sistemas de IA. Se está esperando, se está trabajando para intentar que haya explicabilidad, que haya, si un sistema de IA te ofrece una respuesta, por ejemplo, supongo, pues una solicitud de crédito, una ayuda a la hora de seleccionar personal, se intenta trabajar en que sea entendible, explicable, ¿no?, y que se pueda razonar o justificar por qué te está dando esa respuesta. Lo cual, a priori, o por lo menos según parece, y el concepto que parece que hay sobre la inteligencia artificial de esto es una caja negra, ¿no? No pidas explicaciones, simplemente te va a dar buenos resultados, pero esa parte supongo es un desafío importante, que también tiene algunas ramas regulatorias que van a obligar, ¿no?, a dar explicaciones acerca de esto. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el estado del arte? ¿Y cuáles son las dificultades que tiene todo esto? Pues es como dices, uno de los temas más relevantes. Para mí, junto con la transparencia, son los dos temas base sobre lo que se construye el resto. Y como bien dices, o sea, la explicabilidad, o sea, de hecho, o sea, lo primero que hay que entender es que la explicabilidad no es binaria, o sea, en los modelos. Es decir, Ujú, no es soy explicable, no soy explicable. Hay modelos totalmente explicables, como son los de regresión lineal, regresión logística. Hay modelos que son muy caja negra, como dices tú, o sea, modelos de deep learning ujú, que utilizan miles de millones de neuronas, de pesos, en centenares o miles de capas ujú. ocultas. Bien, o sea, bien, perfecto. Pero o sea, lo que no podemos hablar, y yo creo que es un tema que se utiliza demasiado, es el concepto de caja negra. No, la caja negra la tenemos nosotros en nuestra cabeza. Es decir, Ajá, tú a un sistema de deep learning le pides que te dé los pesos y te los va a dar. Lo que pasa es que te va a dar miles de millones de pesos. Y sí. entonces tú, claro, como humano, bueno, no sé tú, Lucas, pero yo desde luego, a mí me das eso oye, el coche autónomo, ¿por qué giro a la izquierda en vez de a la derecha? Pues toma, aquí tienes los 200 millones de parámetros que se tuvieron Ujú. en cuenta para esta decisión. Bueno, O sea, digamos que pueden justificarla, pero no en términos que sean entendibles por un humano, que es lo que se requiere, ¿no? claro, y entonces ahí es donde sale todos los trabajos que lleva habiendo años para conseguir esto. Por ejemplo, los sistemas más discriminativos, estos que pues tú comentabas, ¿no? De me concede un crédito, etcétera, etcétera, ya existen algoritmos. Por ejemplo, SHAP o LIME son los dos más conocidos, ¿no? Y esos algoritmos hacen, por simplificar, Ujú, algo muy sencillo, relativamente, que es, bueno, de los decenas de millones de parámetros, ¿cuáles son los 100 que más afectan? ¿Cuáles son los 50 que más han afectado esta decisión? O sea, que los pesos han sido más fuertes a la hora de tomar esta decisión. ujú, De manera que yo, pasar de 10 millones a 50, y permíteme que siga exagerando un poco los números para que quede sí. claro, evidentemente no voy a tener toda la finesse, ¿no?, de saber por qué se ha tomado esa decisión, pero que estos 50 son los más relevantes, ¿no? Que es muy parecido a ese aspecto a cómo funcionamos los humanos, ¿no? Yo te pregunto por qué has tomado una decisión que no entiendo, y tú seguro que internamente has tomado una decisión en base a incluso decenas de razones, pero tú me vas a decir tres. Mira, lo he hecho por esto, por esto y por esto. Y con esto vas a decir, vale, pues ahora ya lo entiendo, vale, Lucas, ya sé por qué has tomado esa decisión, ¿no? Entonces, Ujú, esos algoritmos lo que intentan es esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que llegan los sistemas generativos. Y en los sistemas generativos, aunque Sapiline se puede utilizar en algunos contextos y demás, empieza a ser un poquito más complicado porque hay una conversación, ¿no? Entonces ahora se está trabajando, por lo menos la documentación técnica y de investigación a la que yo he llegado a leer, se está trabajando mucho con cosas que, bueno, seguro que conoces, como son las cadenas de razonamiento, ¿no? Es ujú. decir, cómo puedo, o las cadenas de chains of thought o chains of reasoning, ¿no? Sí, Que lo que sí. buscan es forzar de alguna manera al sistema, algunas veces mediante prompting y otras veces metiendo mejoras en el propio entrenamiento, para que el sistema sea capaz de explicarte cuáles son los pasos que se han tenido en cuenta para tomar esas decisiones. Ujú. Todavía no funciona maravillosamente bien porque todavía las alucinaciones, ese tipo de cosas afectan, pero es una línea de trabajo evidente, evidente. O sea, digamos con Chain of Thought intenta que vaya justificando a medida que va tomando decisiones un poquito y paso a paso, de forma que haga entendible precisamente por los humanos eso, ¿no? Sí, y Ya además una cosa como... curiosa ahí, perdona que te corte, Lucas, porque algunos artículos, por lo menos algunos que he leído,
Al utilizar Chain Reasoning, resulta que el sistema llega a mejores conclusiones. O sea, al forzar al sistema a que vaya paso a paso, Ujú. hace que tome mejores decisiones. Curioso. Y es en plan ya rayada, ¿no? Pero digamos, el problema que tenemos es que tenemos una información que justifica la decisión o la respuesta que se ha dado, que es muy compleja de entender para humanos. Parece un caso de uso del libro para que te ayude la inteligencia artificial a interpretar eso, ¿no? Entonces, Claro, no sé si hay, supongo que las líneas de investigación serán también en esa línea, ¿no? sí. Porque además la cantidad de dinero que puede haber para quien cree un sistema que permita hacer eso, me imagino que será brutal. De hecho, cuando hablamos antes del entrenamiento, del feedback humano, Ujú, el RLHF, ya empieza a haber AIHF, ¿no? Que es, o sea, RLAI, siempre me equivoco, perdón. Que es que en vez de utilizar humanos, utilizas técnicas adversarias que se llaman, que es ujú, básicamente pones a una IA frente a otra o un conjunto de IAs frente a otra, que básicamente lo que hacen es atacar, digamos, el prompting es encuentra todos los problemas que puedas encontrar, ¿no? Esto en la parte de la explicabilidad también ocurre, ¿no? Porque además la explicabilidad en general se llama explicabilidad, pero si bajas un poco hay una diferencia entre explicabilidad e interpretabilidad, ¿no? Una cosa ujú. es que el sistema sea capaz de explicarte lo que está haciendo Sí. y otra que, aunque no te lo explique, tú seas capaz de interpretarlo en base a esos pesos, a esa información que te pasa. Ujú. Y uno de los problemas principales que luego abordaremos con un poco más de profundidad de la IA es la confianza de la gente y muchas veces la percepción de la gente pues está basada en escenarios apocalípticos, etcétera. Luego entraremos un poquito en eso, ¿no? Pero ¿cuál es el papel o el rol que puede jugar la explicabilidad en generar confianza en la gente, ¿no? O más bien casi lo contrario, ¿no? Las limitaciones en la explicabilidad que hay actualmente y las consecuencias que puedan tener en crear confianza en la gente, ¿no? Y aquí me acuerdo, por ejemplo, me viene a la mente sistemas como Getting Things Done, por ejemplo, ¿no? Que explican que tú empiezas a trabajar con un sistema y al principio eres escéptico, ¿no? Pero llega un momento como de nirvana en el que dices, oye, esto sistemáticamente me viene dando respuestas correctas y entonces ya, digamos, delegas y confías en el sistema y pasas a otro nivel, ¿no? De no estar con la mosca detrás de la oreja a ver qué pasa aquí, ¿no? Sí, sí, y vamos, eh, enfatizar lo que acabas de decir. Si yo voy a pedir un crédito a un banco y me lo deniegan y pido explicaciones y me dicen lo ha dicho la IA, Mm, no tengo, no, o sea, quiero decir, mi nivel de confianza en la IA y en ese banco baja exponencialmente, ¿no? Y lo que necesitamos es que los sistemas sean cada vez más explicables, ¿no? Por supuesto, es muy diferente el nivel de explicabilidad que vamos a necesitar en un sistema de alto riesgo, un sistema de rayos X, ¿no? ¿Por qué a esta persona se le ha dado este nivel de radiación o por qué mm, el sistema está recomendando esta cantidad de medicamento? Evidentemente, ese nivel explicado es mucho más alto él que porque pues, un chat conversacional de un e-commerce me dice no sé qué. Los niveles, por eso, los mm, niveles son importantes. Pero que creo que parte del, bueno, por lo menos esa sensación de me gustaría que fuéramos, es que la parte de la explicabilidad fuese algo absolutamente obligatorio. Es decir, que yo pudiera siempre entender por qué se han tomado esa serie de decisiones o por qué me está recomendando este cine o por qué tal. Que es muy parecido a lo que ya hemos vivido en las respuestas de los buscadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que ahora mm, tenemos sistemas, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hasta ahora lo que teníamos era el humano creaba el algoritmo, ¿vale? Entonces, el algoritmo podría estar hecho claro. mejor o peor, pero yo siempre podía ir al humano y decirle, ¿por qué has hecho esto? ¿No? Y sería muy complicado y a lo mejor necesitaba 20 horas para que me lo explicase, pero era un Ujú. humano. Es que ahora nosotros creamos un algoritmo que a su vez crea un algoritmo. Y esa dirección creo que exige, ¿vale? Que la explicabilidad sea un elemento fundamental en prácticamente, quizá no en todos, pero en prácticamente cualquier sistema de IA. Vale, o sea que digamos, de momento lo que tenemos con la IA es una especie de chamán que da respuestas que parecen adecuadas, ¿no? Pero que es muy difícil de justificar por qué llega a esas conclusiones. En cuanto a, por terminar un poco con el tema de transparencia, supongo que habrá habido intentos o interés en medir o formalizar, digamos, los niveles de transparencia de una organización, etcétera. ¿Hay marcos de referencia o iniciativas, digamos, para trabajar en esto? A ver, empieza a verlas. Por ejemplo, en el tema concreto de transparencia,
ahí nos vamos a otro tema que está relacionado con el tema de estándares, ¿no? O sea, es decir, la regulación dice algo y a partir de ahí tiene que haber una serie de estándares que sirvan para que las empresas sepan a dónde. Entonces, por ejemplo, la ISO, ¿no?, que es el organismo más relevante desde el punto de vista de estandarización, pues tiene desde el 47001, que lo que define es los sistemas de inteligencia artificial, hasta y siempre lo digo mal, pero creo que es el 23894, que es gestionar sistemas de gestión de riesgos, ¿vale? Claro, ahí habla de transparencia, pero habla de transparencia de manera muy general, así que todavía no hay ese nivel que tú dices, ¿no? Pero empiezan a salir tanto, por ejemplo, el ICUBO, CENCENELEC, o sea, diferentes instituciones que están intentando tener esos niveles. Yo diría que ahora mismo, para ser prácticos, porque al final de eso se trata, yo me iría a la regulación actual, la que todavía no ha sido aprobada, pero seguramente, si no cuando se publique el vídeo un poquito después, ya va a serlo. La regulación europea lo que dice básicamente es que hay 4 niveles de riesgo de sistemas de IA. Sistemas prohibidos, es decir, en Europa no se van a poder utilizar, y después sistemas de alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo. Y en todos ellos va a haber unas restricciones, unos requisitos de transparencia. Si tienes un sistema de alto riesgo, vas a tener que pasar por una evaluación de conformidad y vas a tener que cumplir muchísimos requisitos de transparencia. Si es de riesgo limitado, menos, y si es riesgo mínimo, tienes un código de conducta de, oye, publica las cosas y ya está. Y ya para terminar, y perdona que me enrollo más de lo que quería, empiezan a salir estándares ad hoc, que son los que ahora se empiezan a conocer como model cards, ¿vale? Que a lo mejor alguien de la audiencia ha conocido. Que básicamente también fue de un paper, creo que también de gente de Google, que básicamente es, oye, ¿cuál es la información mínima que tendrías que poner sobre tu modelo o sobre los modelos que conforman tu sistema de IA para que internamente y externamente la gente esté cómoda, ¿vale? O sea, oye, ¿cómo has entrenado tu modelo? Si tienes alguna limitación conocida, coste, sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se está convirtiendo poco a poco en un estándar, ya digo, de facto, ¿no? Pero todavía queda un poquito. Digamos que queda clarísimo que la IA tiene una serie de desafíos a nivel ético, de responsabilidad, de transparencia, de explicabilidad, etcétera. Como sabes, hay una tendencia, o al menos un grupo de personas, ¿no?, que pusieron hace unos meses en marcha una iniciativa, un manifiesto para decir, paremos esto, ¿no? Me parece que decían 6 meses, vamos a parar esto que va demasiado rápido y nos cuesta entender y digerir todo esto. No sé qué te parecen ese tipo de iniciativas y si te parecería que tiene sentido o que es absurdo. Sí, o sea, la gente que puso en marcha esto, más allá de la gente que está detrás de Future Society, conozco a alguna de las personas que trabaja allí, es un think tank que le da muchas vueltas a las cosas. Creo que en este caso, y esto sí que es una reflexión puramente personal, no tenía ningún sentido y sabemos algo que tampoco lo tenía, o sea, ni tampoco puede funcionar. Cuando algo ya se pone en marcha y la IA es demasiado importante como para que, o sea, la gente no va a parar de hacerlo. Y también por un tema muy, muy importante. Es decir, por supuesto que ese manifiesto estaba muy pensado en las grandes empresas y demás, pero es que la IA está avanzando por muchos sitios, ¿no? Y no es, siempre se pone esa comparación con el tema de la bomba atómica y demás. Evidentemente, los grandes modelos fundacionales requieren de grandes cantidades de dinero, pero es que las pequeñas universidades también están haciendo avances investigadores que luego van a ser aprovechados. Creo que ahora estamos en un momento de aprovechar esto que hablamos de que ya se está teniendo esta discusión desde el punto de vista ético regulatorio para que no me gusta la palabra controlar porque tampoco es la palabra, ¿no? Pero para que se entienda a dónde tiene que ir y a dónde no tiene que ir la inteligencia artificial. Pero creo que ahora pedir a una gran empresa o a una gran universidad o a una gran nación o un gran país, una gran tal, que pare, ¿qué significa parar? No tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Sí, digamos que es un poco naif, además, ¿no? La aproximación, por no hablar de que muchos de los firmantes tenían intereses dentro, ¿no? Claro. Ya entendiendo un poco los desafíos que tiene la inteligencia artificial a todos estos niveles, vamos a entrar un poco en temas de regulación. Para empezar, vamos a analizar un poco cómo está la regulación ahora, qué falla, qué necesidades tiene y cuál es el estado del arte y qué cosas hay que corregir y qué iniciativas hay, digamos, para corregirlas. Bien, bueno, intentaré hacerlo muy rápido porque yo creo que los elementos fundamentales son claros. Me centro primero en la Unión Europea, aunque luego podemos hablar más en enfoque internacional. Los últimos 5, 6, 7 años ha sido, digamos, ha habido un
un gran empuje de la Unión Europea en regular todo lo que tiene que ver con tecnología. Esto empezó con GDPR, pero en los últimos meses hemos visto temas como el acta, la regulación de servicios de datos, la regulación de gestión de datos, el Data Act, que está más relacionado con los datos que generan pues, los IoT, para entendernos, para simplificar, ¿vale? Y, por supuesto, como uno de los elementos más relevantes, el reglamento de inteligencia artificial, ¿vale? Que además ha sido empujado principalmente por la presidencia española, ¿no? de los últimos 6 meses del año pasado. La parte buena, y me centro en el reglamento de inteligencia artificial, aunque luego podemos ampliar, es que, y esto como siempre, esto es más lo que yo pienso, ¿no? La parte buena es que está muy centrado en lo que se llama product safety, es decir, en seguridad de producto, ¿vale? Es decir, vamos a centrarnos no vamos a centrarnos en tecnología, vamos a centrarnos en que un producto tiene una utilidad y esa utilidad de alto riesgo tiene que ser regulada o tiene que ser prohibida incluso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Por ejemplo, oye, tú no puedes tener, en Europa, no puedes tener un servicio de IA que haga un social ranking, un ranking social, y que haga que a ti, Lucas, se te dé más o menos ayudas o consigas un mejor o peor trabajo por tu ranking social. Eso está prohibido en Europa. Punto. ¿Vale? Te puede gustar o no te puede gustar, pero lo cierto es que pone una línea muy clara, ¿no? Y luego, Hay otros países donde se hacen cosas parecidas a eso, ¿no? China, por ejemplo, ¿no? claro, China tiene una herramienta de ranking social, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que quiere evitar la Unión Europea en base a sus principios fundamentales, ¿vale? Pero luego hay temas de alto riesgo, o sea, cualquier tema, por ejemplo, hay temas que parecen muy obvios, como puede ser, oye, infraestructuras críticas energéticas, ¿no? Pues creo que, bueno, por lo menos a mí me parece bastante obvio que si una IA va a tomar decisiones acerca del voltaje, por decir una cosa muy, o de la potencia que llega a mi casa, pues que eso tiene que estar muy regulado, ¿vale? O si un sistema médico lo que decíamos antes, va a regular el medicamento a un paciente de cáncer, pues que eso esté súper regulado y que incluso se meta el human in the loop, ¿no? O sea, no puede tomarse una decisión solo por parte de la IA, sino que tiene que haber un humano, un experto que tome la decisión final, ¿no? Aunque esté totalmente apoyado por sistemas de inteligencia, ¿no? Esos sistemas de alto riesgo también tienen temas muy relevantes, que es el tema que yo cuando lo leía, es que me sorprendió al principio, pero luego tiene sentido. Tema de empleabilidad, tema de educación. La concesión o no de una beca es un sistema de alto riesgo, ¿vale? ¿Y por qué? Para evitar esos sesgos de los que hablábamos antes, ¿no? O sea, para evitar que haya un sesgo que no controlemos y demás, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la regulación creo que está bien hecha. ¿Dónde consideramos también, un poco desde la digital también, pero considero que empieza a fallar? Claro, llega ChatGPT. Y entonces llegan los modelos fundacionales, los modelos de lenguaje, modelos de generación de imágenes, es decir, modelos que por simplificarlo se pueden convertir y se están convirtiendo ya en nuestro nuevo sistema operativo. Ya no pensamos en el sistema operativo en Windows o en tal, pensamos en esta es la IA que me permite crear otras cosas por encima, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que, bueno, pues también lo quieren hacer rápido y demás, tal, pero meten el concepto de modelo fundacional, aunque luego cambian a sistema de propósito general. Y empiezan a meter elementos que ya empiezan a ser técnicos, ¿vale? Por ejemplo, en la propia regulación ahora mismo, y voy a decir mal el número también seguro, pero habla de que un sistema de IA general que tenga más de 10 a la 26 operaciones de punto flotante, pues ya se considera también un poco como si fuera de alto riesgo, ¿no? ¿Por qué de 10 a la 26? Pues yo todavía no he visto una explicación clara, ¿no? De por qué esto, ¿no? Cuando mañana vamos a tener en Edge Computing, Edge AIs aquí en nuestro móvil, que no van a tener esa computación, esa capacidad de computación, pero que seguramente puedan tomar decisiones por nosotros también relevantes, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que empieza a haber mucha complejidad, ¿no? Y esto se complica aún más con que hay otros elementos. El data, o sea, todos los reglamentos que he mencionado antes hablan de IA. Se está poniendo en marcha una directiva de responsabilidad civil que se ha parado por el tema de IA, pero del reglamento, pero que va a saltar. Es decir, el problema que nos encontramos ahora es que ahora cada país tiene que implementar esa regulación, que eso va a ser interesante, y que además hay una materia de dependencias entre cada una de las regulaciones. ¿De qué plazos podemos estar hablando en la implementación? Porque es que, y aprovecho para hacerte otra pregunta que tiene que ver, ya ha salido un poco el tema de colación cuando has dicho la métrica en concreto que habían establecido a fuego grabado en piedra, y es que cómo se hace una normativa o cómo se regula todo esto a la velocidad a la que va, que es algo que hasta a la propia gente que nos interesa esto y estamos
al día en la tecnología, estamos alucinando y esto no se ha visto nunca. Con lo cual, si ya es duro de digerir para la gente que está haciendo cosas con inteligencia artificial, me imagino que para hacer una regulación, o sea, sea uno de los principales desafíos que tiene todo esto, ¿no? Sí, sí, respondo a esta primera pregunta. Primero, o sea, esta regulación lleva su tiempo. Es verdad que ha ido más rápida que muchas de las otras en Europa. Se ha trabajado con expertos. Yo conozco a varios de los expertos que han trabajado en la regulación y son verdaderos expertos, pero al final hay pues eso, ahí tiene que haber un consenso, hay muchos intereses, etcétera. Y luego lo que tú dices sale. Primero, hay una carencia, es decir, hay una carencia, depende de los diferentes artículos, pero de 6 meses, 1 año, 2 años, incluso 3 años, hasta que se empieza a poner en marcha la regulación. Claro, pues eso por una parte tiene sentido porque permite que las empresas se preparen, pero por otra parte, en 3 años, ¿qué nos podemos encontrar? Es evidente que esa regulación va a tener que cambiar y va a tener que cambiar muchas veces, ¿no? Y es uno de los temas que también preocupan, ¿no? Como decía antes, hasta la parte de Product Safety, todo parecía correcto, porque a mí me da igual que ahora haya modelos fundacionales y mañana haya agentes que hablen con 27 modelos de cada uno. Lo que importa es, ¿lo que estás haciendo es de alto riesgo o no es de alto riesgo? Ya está. No me importa nada lo que estás haciendo. Cuando ya metes la tecnología es cuando empieza a haber problemas. ¿Qué pasa si mañana salen agentes pequeñitos, pero que conjuntamente, esto Andrew Ng lo mencionaba hace poco, ¿no? El cómo con la utilización de agentes de un framework agéntico, que se llama Agentic Framework, eran capaces de obtener resultados muchísimo mejores en muchas de las pruebas que un gran modelo fundacional, ¿no? Eso se salta totalmente el tema de 10 a la 26 flops, tal. ¿Qué es lo que puedes hacer ahí? Pues lo tendremos que ir viendo, pero tenemos un gran desafío ahí. Bien, me voy a saltar algunas preguntas porque en cada una de estas es que podríamos profundizar durante horas prácticamente, ¿no? Un aspecto importante de todo esto es la IA está tomando, va a tomar decisiones, va a haber un ámbito en el cual se va a entender y van a ser teóricamente razonables, pero el ámbito de la responsabilidad, ¿no? Es decir, si toma decisiones equivocadas dentro del ámbito en los que puede tomar decisiones, desde luego supongo que no en apretar un botón de bomba nuclear, pero sí que, por ejemplo, en temas de automoción o coches autoconducidos, etcétera, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo se deriva la responsabilidad? ¿Cómo se dirime? ¿Qué aspecto juega la responsabilidad? En algún momento he escuchado que hay ya quien plantea, digamos, darle, igual que las empresas que no son personas, pero tienen personalidad jurídica, darle algún tipo de reconocimiento o estatus, ¿no? O tratamiento de alguna forma así. Al final, supongo que el responsable de una decisión de inteligencia artificial es el que pone en marcha el sistema, el responsable del sistema. ¿Cómo se come eso? Sí, lo que Porque acabas, aparte el sistema tiene varias capas y varios elementos. sí, mira, de lo que acabas de decir de la representación jurídica de los sistemas, salirme un poquito, pero hay a lo mejor la has leído, hay una novela, historia corta de ciencia ficción de Ted Chiang, que se llama El ciclo de vida de los objetos software, que es un título muy tal, pero habla justamente de eso, ¿no? En el futuro cercano, qué pasa con las mascotas virtuales y qué capacidad jurídica pueden tener, ¿no? Es una historia muy, muy, muy interesante, muy chula de leer, la verdad es que la recomiendo. Y luego ya volviendo más al presente, estamos también en esa disyuntiva y yo no conozco si está habiendo avances muy concretos en eso. Sí es cierto, como te decía, en breve se va a seguir trabajando en una directiva de responsabilidad civil, con lo cual ahí empezaremos, de sistemas de IA, con lo cual ahí empezaremos a ver qué es lo que pasa. Y lo que a mí, por lo menos yo que no soy jurista, pero me he leído el AI varias veces, hay un concepto muy interesante que por ahí pueden ir ustedes, el concepto de cadena de valor. ¿Vale? Que la cadena de valor básicamente es cómo diferenciar la responsabilidad entre las diferentes capas, como bien decías, ¿no? Si yo saco un coche autónomo, el coche autónomo tiene un montón de modelos, ¿vale? Un montón de sistemas que recopilan todos esos modelos y los hacen trabajar, y luego está Tesla o BMW como responsable final, ¿no? Porque es el que lo pone tal. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Tiene toda la pinta de que por ahora se está planteando como una compartición de responsabilidades dependiendo del valor que aportes en esa cadena de valor. Tiene toda la pinta. De hecho, la OCDE
tiene un programa que se llama Responsible Business Conduct, conducta de negocio responsable, que lo han aplicado muchos sectores en los últimos 15 años y que ahora están metiéndose en la parte de ella. Y parece que, o sea, un poco su concepto principal es, yo como negocio, cuando tengo un sistema, cualquier tipo, ya aquí no hablo de IA, de cualquier cosa que lanza al mercado, tengo una responsabilidad de lo que hago yo, pero también tengo una responsabilidad de lo que hacen mis proveedores. Es decir, no me puedo saltar, no puedo decir la culpa es de ellos. Me obliga a tener responsabilidad. Entonces, un Amazon con un dron que vaya por la calle, aunque el dron sea de una empresa y el paquete sea de no sé qué, ellos van a seguir teniendo una responsabilidad final que parece que tanto regulatoriamente como desde el punto de vista de instituciones multilaterales se va a mantener. Pero de ahí a lo que salga, veremos, ¿no? Esto va a afectar mucho al tema de los seguros, va a afectar mucho, Sí. o sea, qué tipo de seguros vamos a tener dentro de 10 años, pues seguramente algunos de ellos van a ser bastante diferentes, ¿no? ¿Qué pasa si un paquete de un dron, por decir con el ejemplo tonto, se me cae encima de la cabeza en la calle porque el dron decide abrir las patas, ¿no? Y soltarlo en ese momento? Sí, bueno, de hecho hay algunas empresas, me parece que Microsoft o no sé si era OpenAI, ofrecen o garantizan a los clientes que determinados problemas legales que puedan surgir se hacen cargo ellos, etcétera. Bueno, desde luego un Pero aspecto eso interesante. es a corto plazo. Eso es un tema de copyright, no sé Mm, qué, pero eso es a corto mm. plazo. Y, tiene que haber un marco mucho más serio y me imagino que hay gente ahora mismo trabajando en ello. Yo no lo conozco. Sí, ya me imagino además que como dices es algo donde pueden entrar los seguros de forma clarísima. Correcto. Yo creo que hemos tocado en bastante profundidad, ¿no? Temas de ética, compliance, etcétera, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de tenerte aquí y con la experiencia que tienes, ¿no? En el mundo editorial e inteligencia artificial, para que toquemos un poco el tema de cómo ves los desafíos que tiene la inteligencia artificial y en concreto los modelos fundacionales que han sido entrenados con información que hay en Internet, que como parte un poco del secreto industrial de cada uno, pues no se desvela, aunque parece hay mucho hacker y tal intentando sacar de qué han utilizado, ¿no? Pero desde luego a todas luces parece que, o sea, no es algo que hayan ido pidiendo permiso a cada uno. Tampoco están haciendo nada que a priori sea ilegal, ¿no? En principio. Con lo cual, ¿qué desafíos tiene de qué forma se podría avanzar y conseguir aunar un poco el desarrollo de la tecnología y las inquietudes de los creadores? Pues hay muchas patas, Lucas, muchísimas. Quizá Aquí porque, hemos abierto un melón. sí, quizá porque he trabajado muchos años en el mundo editorial, me encanta el mundo del libro, aunque ya no estoy tan metido, sigo estando muy involucrado. Hace poco, pues con mi antiguo socio en Quantify Reading estuvimos dando algunas charlas en un encuentro de gente del mundo editorial, o sea que y damos clase a gente del mundo editorial de temas de inteligencia artificial. Pero hay varias patas, ¿no? O sea, yendo primero a la más evidente, el tema de copyright. Eh, mi percepción, y esta sí que es muy subjetiva y no sé por dónde irán los tiros, es que nosotros podemos opinar lo que queramos, pero el tema de copyright se va a dirimir en los tribunales en cada país. Es un tema tan relacionado con lo que hablamos antes, con la cultura de cada región concreta, que creo que por mucho que digamos yo opino que, en Estados Unidos quizá con una doctrina mucho más del fair use, seguramente los modelos fundacionales, o sea, las empresas que tienen modelos fundacionales tengan una cierta ventaja y el tema del copyright no les vaya a afectar en muchos casos, o en algunos de los casos, mientras que si pienso en un país como Francia, que es muy proteccionista de la propiedad intelectual y lo conozco bien al haber estado metido, lo veo muy complicado. Veo muy complicado que un modelo fundacional en Francia pueda utilizar copyright, o sea, de editoriales o de lo que sea, ¿no? Y hay un ejemplo muy interesante de cómo, que un poco creo que apoya lo que digo, ¿no? Japón, creo recordar junio del año pasado, se anunció que habían tomado la decisión de que para el entrenamiento de cualquier tipo de modelo de IA suficientemente grande, no aplicaba el copyright. ¿Vale? O sea, Japón es un país que quiere volver a tener una competitividad internacional y tomó esa decisión, ¿no? Y salió bastante en la prensa, etcétera, etcétera. Hace apenas 2 meses le di la noticia de que habían dado marcha atrás y de que habían empezado a plantear que no, que cuidado, que hay que ver bien el tema del copyright. Por supuesto, habrá habido mucho lobby por detrás
pero creo que esto es lo que nos va a pasar en los próximos meses, ¿no? Porque una cosa es el fair use, pero otra cosa es la defensa de la propiedad intelectual, y creo que son dos cosas que solo se van a dirimir país por país y eso, por supuesto, que va a causar un problema a los que quieren crear modelos fundacionales basados en copyright, pero también creo que ofrece una buena oportunidad para que poco a poco esos datasets abiertos cada vez sean de mayor calidad, ¿no? Que es un poco lo que se está intentando también. Vale, fenómeno. Yo creo que queda claro, de nuevo un área enorme en sí misma. Bueno, ya entendiendo un poco los retos, la situación un poco de la inteligencia artificial y todos estos desafíos a nivel de transparencia, explicabilidad, etcétera. Coméntame un poco qué estáis haciendo en ADA Digital, ¿no? Y el certificado que habéis sacado y que planteáis para todo tipo de empresas, sobre todo, corrígeme si no es así, pero un poco entre medianas, startups, etcétera, digamos, no las grandes tecnológicas, pero ¿qué les podéis ofrecer y cómo funciona? Bien, pues mira, muy rápidamente. O sea, en Digital la decisión que se tomó el año pasado y por eso me involucré ya a tiempo completo con ellos y demás Ujú, eh, es ayudar a las empresas no solo en la parte de incidencia regulatoria, sino abrir un poco el paraguas, ¿no? De cómo poder ayudar a las empresas, ¿no? Ya hacíamos formación, hacíamos muchas otras cosas, pero un poco lo que planteamos era ¿por qué no los ayudamos a caminar ese camino, ¿no? De la IA? La realidad es que aunque mi título pone director de IA y todo esto, por detrás, lo que estamos hablando siempre es de tecnología responsable. Es decir, porque ujú. hoy es IA, y yo creo que lo va a hacer durante mucho tiempo, pero mañana va a llegar a la neurotecnología, por ejemplo. Y cuando llegue la neurotecnología, los problemas que estamos hablando ahora nos van a parecer tonterías comparado con esos desafíos que Sí, vamos a sí. tener, ¿no? O cualquier otra cosa. Y entonces, poco a poco, lo que nos hemos ido dando cuenta y es lo que hemos empezado a conformar es que lo que tenemos que crear es una línea de IA, por ahora, responsable. Ujú, ¿Vale? Con, ujú, con muchos elementos, no voy a contar ahora todos, pero desde formación hasta acompañamiento, hasta tener directorios de herramientas y de empresas asociadas de IA responsable, etcétera, etcétera, pero con un core, ¿no? ¿Y el core cuál es? Bueno, pues aprovechando que Digital tiene experiencia de muchos años en crear sistemas de autorregulación o corregulación, cuando digo autorregulación es que las propias empresas se autorregulan, corregulación es que esas regulaciones que hacen las empresas son aprobadas por el propio gobierno, de manera que, por ejemplo, la lista Robinson es el ejemplo más claro de autoexclusión publicitaria, ujú, está sancionada por la asociación, la Agencia Española de Protección de Datos, como esto es lo que tienen que hacer las empresas si quieren hacer autoexclusión publicitaria, ujú. pues decidimos pues, montar este certificado de transparencia algorítmica, ¿vale? Que, por resumir, es todo esto consalado de transparencia y explicabilidad, pues si tú tienes un sistema de IA, pues es un análisis, una evaluación técnica, es decir, involucramos a gente técnica, tanto tecnológica como es regulatoria, ética, etcétera, para validar pues que la documentación es correcta, que existen los procesos de compartición con el regulador, con el usuario, con la sociedad, etcétera, etcétera, que los niveles de explicabilidad para ese modelo que tienes o modelos que tienes son los adecuados, etcétera, etcétera. De manera que si obtienes una puntuación adecuada, pues te damos ese sello de transparencia algorítmica, transparencia y explicabilidad, ¿no? Que es un poco Mm. el primer paso que queremos dar en tener más servicios alrededor de la IA responsable. Sí, digamos que a alguien, por ejemplo, que haya visto este vídeo, le llame la atención, esté pensando en implementar algún proyecto, alguna iniciativa o implementar algún sistema basado en inteligencia artificial y quiera tener en cuenta todas estas cosas de las que hemos hablado, desde luego no es sencillo contar en la casa con conocimiento y con capacidades para hacer todo esto, ¿no? Con lo cual se podría apoyar en vosotros para hacer esto bien, ¿no? Y saber que se va a quitar, bueno, no solo quitarse problemas en el futuro, ¿no? Sino actuar, si tiene unos principios, unos valores que persigue esa organización, pues ser coherente en la implementación de estos sistemas, ¿no? Exactamente eso. Nosotros hacemos ese acompañamiento para ayudarles, ¿no? Evidentemente, luego la empresa tiene que cumplir con eso. En ese aspecto también estamos, o sea, nos gusta ser estrictos, ¿no? En ese análisis, porque yo creo que si no, el sello pierde valor, ¿no? Pero, por supuesto que ahora mismo yo creo que es un momento de acompañamiento y de ayudar a que eso se cumpla, por un tema de reputación, de relación con sus clientes, por un tema de preparar mejor sus procesos para que se meta esa parte en su pipeline de desarrollo de IA. Y Ujú, luego también hay un tema de estar preparado para una futura auditoría. Tal. Algunos de los clientes asociados y no asociados que ya se han certificado, algunos nos contaba que ha utilizado los resultados
de nuestro análisis para propias auditorías de GDPR, ¿no? O sea, que tiene un cierto valor también para estar tranquilos, ¿no? Dentro de esto para lo que pueda llegar. ¿Y en qué momento es importante preocuparse por todos estos temas? Porque entiendo que Sí. es, en muchos casos, ¿no? Sobre todo a lo mejor pensando también incluso en startups que estén desarrollando sistemas o que la inteligencia artificial sea su core, a lo mejor no ya un chatbot, que seguramente también, pero pues es fácil aparcar estos temas, ¿no? Pero Claro. entiendo que corregirlos una vez ya tienes implementado un sistema no es la mejor decisión, ¿no? Claro, a ver, de los que tenemos ahora certificados y están certificando las empresas, hay muchas que son proyectos que ya están en producción y que están certificando Mm. porque les interesa ir adelantando eso, ¿no? Y un tema de reputación, y como te decía. Pero nos estamos encontrando cada vez más, y de hecho tenemos alguna startup muy interesante que está en eso, que es el darse cuenta de. Antes hablamos de privacidad por diseño, ¿no? Con el tema del GDPR, ¿no? Pues hay una palabra, una frase que utilizamos mucho ahora que es responsabilidad por diseño, ¿no? Y Ajá. tú desde el principio, cuando estás en la fase de desarrollo, quizá no el primer mes, pero oye, te quedan todavía unos cuantos meses para salir a producción, etcétera, etcétera. Si empiezas a meter eso dentro de tu proceso, tu pipeline, eh, primero, con este consigues la certificación, pero ya te ayuda para los siguientes, ¿vale? Ya te Ujú. permite saber que en ese pipe, igual que haces las pruebas de que la nube está perfectamente instanciada y las GPUs están en su sitio, que la documentación está donde tiene que estar, que los procesos se están cumpliendo, etcétera, te da esa tranquilidad, ¿no? Que además luego ayuda a futuras auditorías. Así que, aunque al principio empezamos más con proyectos en producción, cada vez estamos animando más a las empresas incluso en algún caso nos ha ocurrido oye, si tienes un proyecto en producción, ¿vale? Tal, y tienes este otro proyecto que está en desarrollo, pues este proyecto en desarrollo es mucho más interesante y a nosotros no nos importa acompañarte durante más meses porque luego va a tener un mayor impacto en lo que tú quieres hacer. Y nosotros como asociación, aunque evidentemente esto lo comercializamos y lo vendemos, etcétera, etcétera, pero como asociación eso es lo que realmente nos interesa, que haya un impacto en las empresas españolas, ¿no? Eso es lo que queremos encontrar. Ujú. Bueno, fenomenal. Ya para ir terminando, porque si no se va a alargar hasta el infinito, pero me gustaría que dijeras un poco qué es. Ya sabemos que si hay algún sitio o algún ámbito en el que es difícil sacar una bola de cristal y intentar hacer una predicción, una estimación o algo sobre el futuro, es la inteligencia artificial, ¿no? Pero, ¿qué crees o qué te ilusiona más o qué parte crees que puede aportar más valor a la humanidad, digamos, de la inteligencia artificial? Pues medicina, es la autoconducción, es Neuralink y cosas de estas. ¿Por dónde crees o qué proyecto te ilusiona especialmente? Aquí déjame, como he tenido demasiado puesto el gorro de regulación y todo esto, me Sí. vuelvo a poner un poco el de friki y tecnología. Bueno, a mí es que la parte de neuro me encanta. Soy un friki, tengo un casco, un BCI desde hace años y he Ujú. jugado con ello tal. Creo que tiene unos desafíos de lo que hemos hablado enormes, pero creo que potencialmente puede ser un cambio, ese sí que puede ser un cambio realmente histórico, absolutamente histórico. Entonces, con todo el miedo de ahí sí que creo que hay que tener mucho cuidado con los pasos que se dan, pero no solo Neuralink, o sea, hay muchísimas empresas que están haciendo esto. Neuralink ahora está de moda porque es Elon Musk, pero Sí. desde antes de Elon Musk y después hay un montón de empresas que están haciendo cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y luego ya del aspecto más tecnológico, también, Rafiki, creo que todo esto que estamos viendo es solo el comienzo. O sea, creo que ahora mismo estamos matando moscas a cañonazos con grandes modelos que van a seguir existiendo, pero que son nuestros sistemas operativos, pero que al final gastan un montón, Ujú. etcétera. Creo que la evolución hacia sistemas de agentes donde haya sistemas cooperadores y cooperantes y con tecnologías más edge, más verticales, donde haya modelos que hagan una sola cosa, pero que la Ujú. hagan perfectamente bien y quizá aprovechen a los grandes modelos para todos los temas de comprensión, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay un trabajo que es el que a mí me gustaría ver, ¿no? Más que 7 grandes empresas con 7 grandes modelos que realmente es carísimo entrenarlos, reentrenarlos, con lo cual los tiempos de reacción van a ser más lentos. Creo que hay muchas oportunidades ahí.
A nivel de lo que comentas, digamos, supongo que las tecnologías actuales no dejan de ser un poco de fuerza bruta, ¿no? Ujú. Y que hay muchísimas oportunidades para hacer cosas concretas bien, ¿no? No sé si, supongo que conoces Grok, ¿no? Que están especializados, han hecho un chip especializado en una tarea muy concreta y, bueno, las respuestas que tiene son impresionantes, supongo que las has probado, ¿no? Sí. Entonces, desde luego muy ilusionantes y creo, comparto contigo que el ámbito seguramente de la interactuación con los humanos, ¿no? A través de dispositivos, sobre todo para mejorar la vida de las personas y en concreto de personas que tienen problemas pues, de movilidad, de visión, etcétera, creo que es de los más interesantes de ver dónde puede llegar eso. Y si hoy hemos hablado de desafíos regulatorios en el ámbito de la IA, cuando se abra ese melón, pues me imagino que ya puede, y éticos, ¿no? Puede ser increíble. Justo, te doy las gracias. Creo que ha sido una de las entrevistas que más nos hemos alargado y fíjate, Perdón. nos hemos quedado cosas en el tintero, ¿no? A ver si hay ocasión de repetir, que además, precisamente a la velocidad que avanza esto, igual en 3 meses tenemos que darle la vuelta a todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí, Esperemos que sí. no, porque precisamente en temas regulatorios esperemos que haya un poco o se construya un marco más estable, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias y ha sido un placer hablar contigo de nuevo y seguimos en contacto. El placer ha sido mío, de verdad, Lucas. Un placer conversar contigo. Muchas gracias.